Sí, Sí me escuchan. Creo que no se va a grabar esta transmisión porque estaba apagado el micrófono. hermano, en este caso entonces la amonestación sería por el pastor o puede hacerle algún otro hermano maduro en la fe. Sí, preferentemente tienen que ser hermanos maduros en la fe. Sí, así es. Para que no sea con malicia, no sea con mala intención. Porque, por ejemplo, si yo estoy empezando y no tengo un correcto discernimiento todavía de las cosas, o creo que tengo un correcto discernimiento de las cosas, o creo que tengo cierta madurez, pero resulta que no estoy en el diaconado ni siquiera, o estoy empezando, no tengo unos meses de empezar, pues usualmente los que empiezan muchas veces ven muchas cosas mal de hermanos dentro de la iglesia, ¿no? Entonces a lo mejor es delicado. Tiene que ser de parte de hermanos que tengan cierto crecimiento espiritual, porque recordemos que también la instrucción está escrita de parte de Pablo, ¿a quién? A Tito, ¿sí? Y son conocidos como cartas pastorales o cartas ministeriales, o sea, son cartas de los que están sirviendo en la iglesia. Y eso debería ser lo más adecuado. No sé si se explica esa parte, más si se entiende. Si se entiende, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Ok? sí, y es una responsabilidad muy grande. Sí, la verdad sí. La verdad sí. La verdad sí. Créeme que si alguien quiere tirar la toalla, a lo mejor los primeros que quieren tirar la toalla son los ministros, puede ser, ¿no? No debería, pero puede suceder, ¿no? Porque pues no son chicles ni dulces, ¿no? Ni paletas, ni animales, ¿no? Son almas. Y la intención de Dios es que ninguno se pierda, ¿sí? Por eso existen esas medidas que están en la palabra de Dios. Vamos a ver otro texto allá en Proverbios capítulo 10-18. Proverbios 10-18. ¿Quién lo puede leer? ¿Lo pueden leer? De las palabras no falta el pecado. Quiere decir, de las palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es 10-18. Ah, no, 10:18. Sí. El que cubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. ¿Cómo lo ven? ¿Qué significa este texto que estamos leyendo? El que encubre el odio es de labios mentirosos. Habla de parte no tiene la razón. Ujú. Pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está el corazón por dentro? ¿Y cómo está la boca? En el corazón hay odio y en la boca hay mentira. ¿Sí? Mentira. ¿Cómo puede haber alguien así dentro de la comunidad de los cristianos? Explíquenmelo ustedes. Pues no incluimos en el cristiano. No es cristiano, exactamente. Sí, exactamente. No en teoría, ¿no? En la práctica no es cristiano. Está demostrando de que, bueno, ¿y cómo llegaste aquí? Pues a lo mejor un día lloró y lo dieron por cristiano. A lo mejor restituyó ahí a... ¿Ya restituiste? Sí, y lo dieron por cristiano y nada más restituyó, no sé, a su amiga de la prepa, ¿no? Pero no restituyó a una abuelita odiada, a un primo odiado, no restituyó ahí a alguien ahí fuerte, ¿no? Hizo pequeñas restituciones. Sí, ya restituí, ya lloré, y como ya lloré, ya me dieron por salvo. Pero pues entra a la congre, entra a la iglesia, a la comunidad de los cristianos que han nacido de nuevo, entra con un corazón, pues, perverso, ¿sí? Un corazón con odio, pero con labios mentirosos. Cuando somos dados a hablar, no podemos controlar la boca, ¿sí? Yo podía aconsejarles, date una bofetada antes de decir un chisme, pero no lo voy a hacer, porque se supone que si tenemos el Espíritu Santo tenemos dominio propio, ¿sí o no? Tenemos dominio propio. Yo voy a dejar el chisme porque sé que Cristo ha muerto por mí y por eso no voy a seguir chismeando, si esa era mi tendencia. Si yo soy de hablar mucho, hablar mucho, hablar mucho, pues tengo que
pues guardarme, reservarme, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Y el que propaga la calumnia es necio. El que propaga la calumnia es necio. Proverbios 10:18. El mentiroso disimula su odio y el bruto propaga el chisme. Así lo dice la palabra de Dios para todos. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Pero aquí dice, el mentiroso disimula su odio y el bruto propaga el chisme. Otro texto, Levíticos 19:16. ¿Quién lo puede leer? Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu propio, yo Jehová. Así es. ¿Cómo debemos conducirnos entre nosotros? No debemos de estar, ¿qué? Chismeando. ¿Y qué pasa si estamos en una reunión entre hermanos? Así lo dice, ¿verdad? Textualmente. Estamos en una reunión y de repente ves que yo y otros hermanos nos vamos a chismear. Y hermanas, estamos chismeando y hablando mal de alguien. Y tú quieres hacer las cosas bien delante de Dios. Si tú eres esa persona que quiere hacer bien las cosas delante de Dios y nos ves aquí hablando mal, sin fundamentos, sin argumentos, sin preguntar, sin hacer las cosas correctamente, ¿tú qué deberías de hacer? ¿Tú qué deberías de hacer? Si estás ahí en esa reunión con nosotros. Estoy haciendo estas preguntas, hermano, para que nos imaginemos como si estuviéramos en la práctica, porque va a llegar el día que te va a tocar, pues, practicar esta palabra. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a volver parte del chisme? ¿O qué vas a hacer? ¿O vas a decir, ¡ay, se puso buena la reunión! Vas a decir, ¿ah? Sí, deberíamos reunirnos más seguido, hermanos, vas a decir. No, deberíamos reprenderlos con paciencia, con amor, con doctrina, hermanos. Eso que estamos haciendo está mal. Está mal. ¿Por qué no lo hablan con... ¿Quién es el problema? Háblalo con el hermano y platiquemos de otra cosa. No venimos a eso. O, pues, ¿saben qué? Hermano, pues, vamos a hablarlo con los hermanos encargados de la iglesia. ¿Para qué? Para que no se dé más un escándalo, un desastre. ¿Sí se entiende? ¿Se entendió bien esa parte? Sí, muy bien. Ok, otro texto. Ese de... ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? A ver. Es Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Vamos a ver desde el 12. Uy, ya lo moví. A ver, es Filipenses capítulo 2, desde el verso 12, capítulo 2, verso 12, 13, 14 y 15. ¿Quién lo puede leer? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, Ok. porque Dios hasta ahí. Sí, está muy bien, hermana. Una pausa, va a seguir leyendo. Gracias. Tengan en cuenta esa. El apóstol dice, ocúpense con su salvación con temor y temblor. ¿Qué significa? ¿Que voy a ir a la iglesia así temblando? ¿Voy a estar lavando así, temblando físicamente? ¿Cómo se cuida la salvación? Ahora sí, siga leyendo, hermana, por favor. Con temor y temblor. ¿Cómo se cuida la salvación? Porque es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, Ahí está. para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo.
Muy bien, hermana, gracias. ¿Cómo se cuida la salvación con temor y temblor? Así es. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ¿verdad? O sea que si yo estoy ahí hablando y fácilmente, parece que tengo una metralleta y todos los hermanos ahí, tengo algo que decir de todos. Sí, porque soy, sí, yo soy el único que tiene la razón, hermano, no puede ser. Y chismeo en contra de todos. ¿Tendré temor de Dios? Que ve las cosas, que tiene ojos de llama de fuego y que conoce las intenciones del corazón. ¿Tendré realmente temor de Dios? No lo tengo, o no lo tenemos. El que de veras cuida su salvación, cuida hasta de que habla. Hay hombres que han dicho, no, este hermano ni salvo es. ¡Wow! ¡Qué fuerte declaración! ¿Sí? Y a lo mejor vamos a examinar, no, a lo mejor te equivocaste, hermano. Porque eso que tú declaras que estuvo mal no significa que no necesariamente estés salvo. A lo mejor puede ser que sí, tenga una conducta que demuestre que no es salvo. Pero hay que tener aún así cuidado, porque no somos Dios para saberlo. Recuerda, hay que investigar e indagar bien. O derivarlo a quien lo tenga que atender. Porque sí es muy, muy delicado esas declaraciones, muy delicado. Ahora, si hay un hermano, una hermana consagrada a Dios, un hermano consagrado a Dios, y yo hablo mal en contra del hermano, por ejemplo, hablo mal de contra del hermano, no sé, Juan Carlos Díaz de México, un ejemplo. No, es que el hermano así, ya sabe, a mí me dijeron, etcétera, y cosas así, que no va a faltar quien hable mal de este hermano o de cualquier otro. Hay que tener cuidado. O no hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ¿contra quién estoy hablando? Hermano, ¿estás diciendo los ungidos? Pues sí, parece que va para allá, aunque la palabra de no toquéis a mis ungidos, ni siquiera Dios se refiere a Moisés ni a Aarón, se refiere al pueblo entero, ¿sí o no? ¿Alguien ha leído esa parte? Cuando Dios dice, no toquéis a mis ungidos, ¿se refiere a Moisés y a Aarón o se refiere al pueblo entero? Se refiere al pueblo entero, ¿sí? Y hay que tener cuidado. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y él dijo, no voy a tocar al ungido, pero no se refería de que los ministros son incuestionables, son infalibles, no, sino que él tiene un temor de Dios y sabe que Dios usó a ese hombre. Es más, hasta cuando hablamos de hermanos caídos, ¿sí? Y no tenemos que hablar y hablamos como que no, pues, ya perdió el hermano, bien perdido el hermano. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Que Dios nos ayude a guardarnos, porque eso demuestra que tenemos temor de Dios y con ese temor guardamos nuestra salvación. Haz de cuenta que empecemos a hablar más de los judíos. No, los judíos son bien perdidos, los hijos del diablo, de aquí y allá, y no tienen oportunidad, no sé qué. Y dice Pablo, no te ensoberbezcas en contra de las ramas naturales. ¿Sí? Porque si Dios no perdonó las ramas naturales y tú por misericordia estás en pie, y tú crees que tú vas a librarte si te rebelas igual en contra de Dios. No. Entonces hay que tener cuidado de cómo hablamos. ¿Se entiende o no se entiende? Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Santiago 4:11. Ya estamos por terminar, eso digo yo. Santiago 4:11. ¿Lo pueden leer? Santiago 4:11. Santiago 4:11. Cualquiera que lo pueda leer. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano, muchas gracias. Hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. Murmurar, ¿qué es? Es hablar mal los unos de los otros. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener cuidado.
ahí está el Nuevo Testamento, Santiago hablando a la iglesia, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que habla mal contra su hermano, o el que murmura contra su hermano, o quien juzga a su hermano, porque está hablando de él, es como si estuviera hablando en contra de la ley, y está juzgando a la ley. Y si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice, y tú te conviertes en juez, ¿sí? Porque realmente, si tú aplicaras tus juicios que aplicas a los demás y dices, está mal, y esta persona o este hermano ni es cristiano, y ni al cielo va a entrar, el que realmente pueda hacer eso, ¿quién es? ¿Quién es el único que determina quién se va al cielo y quién está viviendo la palabra? Es el Señor y su ley, el Señor y su ley, y su palabra, ¿sí? Entonces, si yo estoy criticando a alguien, me estoy poniendo como juez y estoy juzgando a la persona, y como estoy juzgando la misma ley de Dios, cuando no sé con lo que Dios va a determinar con esa persona, o inclusive la oportunidad de arrepentirse, ¿sí? Y entonces la instrucción es clara: evitemos la murmuración, evitemos la murmuración. Si hablamos un asunto, que sea para resolverlo. Si tienes un problema con alguien, bueno, hermano, usted, ¿qué debería de hacer? ¿A quién le va a decir qué debería hacer? ¿Al recién convertido? ¿Al hermano o la hermana que está empezando en la iglesia? ¿O a tu pariente que tiene tiempo en la congregación? ¿O vamos a ir con las personas indicadas? Ah, bueno, ¿qué voy a hacer? Habla con él, hermano. Entonces vamos a hacerlo. Pero si no lo hago, y luego yo sé que si voy con el hermano, lo que decíamos en Mateo 18, me va a decir por qué no he hablado con él, pues no, mejor nunca lo hablo, ¿no? Pero cuando yo esté con una persona, como no está resuelto el asunto, voy a tender a murmurar. ¿Por qué? Porque no quiero ser obediente. Y estamos poniéndonos en un lugar que no nos corresponde. Que no nos corresponde. En pocas palabras, no debemos ser nosotros quienes. No debemos estar nosotros habituados a absorber como esponjas cualquier murmuración de cualquiera ni de nadie. ¿Sí? Como alguien dijo por allá, no debemos ser basureros de nadie, ¿sí? Pero tampoco vayas a decirle, hermano, no me vengas con tu basura aquí. Tampoco, ¿no? Hay que ser pacientes y benignos. Pero no debemos ser basureros de nadie. Terminamos con ese texto, Salmo 15, verso 1 al 3. ¿Quién lo puede leer? Salmo 15, verso 1 al 3. Salmo 15 del 1 al 3. Sí, muy bien. No, está bien. Tiene más, pero me voy a enfatizar en el versículo 3. ¿Sí? En el versículo 2 y 3. Empieza diciendo, ¿quién va a vivir con Dios? Al final, ¿quién se va a ir al cielo? Va. ¿Quién va a vivir con Dios? Bueno, pues anda en integridad. Y luego dice en el 2, el que habla verdad en su corazón. O sea, lo que sale de sus labios es lo que hay en su ser. Y guarda su corazón. El 3 dice, el que no calumnia con su lengua, no mancha la reputación, ¿sí?, de su prójimo, no daña a los demás. Y luego dice, ni hace mal a su prójimo, ¿sí?, ni admite reproche alguno. ¿Qué significa esta última parte de la palabra? Ni admite reproche. ¿Que no acepta qué? Que no es. Así es. Es difícil que convenzas a ese hermano, a esa hermana, con uno de mis chismes. No lo voy a convencer. Es difícil que tú seas de esos, hermanos o hermana. Que yo sea de esos. Que no se mueven así nada más, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Se entiende? Es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuánto más eso dentro de la iglesia?
Sí, es más, esto lo podemos aplicar aún entre la familia secular, los familiares. Porque entre familias sí se maneja eso, ¿no? Me hace una historia triste, pero real. Donde una mamá y sus dos hijas, ya grandes, las tres señoras, obviamente la mamá más grande, pusieron un negocio, una lonchería. Y están ahí trabajando y como que le empieza a ir bien. La iniciativa la tuvo una hija, la mamá le ayuda y contrató a la hermana. Pero de repente la hermanita tiene celos de su hermana porque a ella le pagó un sueldo y ella se lleva el dinero, ¿no? Pues ella fue de la iniciativa, bueno. No eran socias, sino que ella empezó. Y luego la hermana menor le dice a su mamá, es que tu hija aquí, tu hija aquí, tu hija aquí, dije lo otro. Y lo clásico de las mamás. Llega el hijo o la hija. Hola mamita, ¿cómo estás? Bien. Mamá, ¿qué te pasa, mamá? Es que tú eres malo con tu hermana. Es que tú eres... Perdón que lo diga así. Las mamás mundanas, ¿no? Suele pasar. ¿Por qué? Porque ni siquiera averiguan, ni siquiera investigan. Eso que pasa en el mundo, pero aún si lo aplicas en la vida familiar te va a ayudar mucho. Cuanto más dentro de la iglesia, ¿sí? Cuanto más dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta por aquí? ¿Ninguna duda? En, en inglés el término empleado para chismografía o maledicencia proviene curiosamente de un antiguo término gossip. El término era aplicado a padrinos. En su uso primitivo, el término gossip vino a denotar algo bueno. ¿Cómo puede en cualquier idioma hacer que el antiguo término inglés cumpla este cometido bueno y no malo? Es procurando convertir las críticas en alabanzas. Se cuenta de un creyente fervoroso que cuando le daban una noticia acerca de alguien, replicaba siempre aportando alguna buena calidad de aquella persona. Ah, es que esa persona es mala. No, pues a mí me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, revertirlo. Lo que tenía la virtud de aplacar el chismorreo. Pues la persona chismosa busca algún comentario favorable a su denuncia, mientras que el comentario favorable de la persona denunciada produce un efecto desagradable, pero al leccionador en el chismoso. Tenemos que ser benignos en todo sentido y tenemos que parar con el chisme de todas formas. Nosotros, ¿cómo debemos reaccionar cuando alguien dice un chisme de nosotros? Así nada más se me está viniendo a la mente como último, allá en Mateo 5, el amor a los enemigos. Capítulo 5, 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendice a los que os maldicen, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que os ultrajan y persiguen. Hay que amar incluso a los que nos maldicen. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a orar entonces y concluimos. Si no hay preguntas y comentarios, vamos a orar. Padre bendito eterno que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Dios. Si nosotros erradicamos el chisme de nuestras vidas, la iglesia, la célula, la comunidad cristiana a donde pertenezcamos será edificada, Señor, será para edificación, será para fortaleza. Pero si somos habituados al chisme, que es como cualquier pecado que a ti te desagrada, Dios, definitivamente traeremos la ruina a nuestras vidas, ¿sí? Porque es grave. Y la ruina seríamos como un cáncer en donde estemos metidos, en la congregación, en la comunidad cristiana o en la célula en la que estemos. Si en 2 personas habita el chisme, nunca van a ser 3, nunca van a ser 4. Si en 4 personas se guardan del chisme, de la calumnia, de la difamación, de la murmuración, seguramente, Padre, tú los bendecirás más y les enseñarás a todos los que entren a esa comunidad cristiana a tener temor de su vida nueva y a cuidarla como a ti te agrada, evitando también estas cosas. No son pecaditos, ni son pecados veniales,
ni son pecados chiquitos, ni son pecados ligeros. El pecado es pecado para ti, Señor. Y ayúdanos a guardarnos de todo mal. Que esta palabra nos sirva para vivirla y que la podamos compartir inclusive para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias por cada uno de mis hermanos que están en línea, Padre. Bendícelos a todos, a cada uno, de todas partes, Dios. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra y por tu espíritu. Amén, amén. Muy bien.